Aldo Abrán, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas Igualmente, tardes. Aldo. Bueno, a ver, ¿escuchaste un poquito lo que estaba comentando de este tremendo temita del aumento de la deuda? Que realmente, bueno, me encantaría ver si nos puedes dar tu visión al respecto, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que entender es que de lo que se está hablando ahí es solamente de lo que es el Estado nacional, ¿no? Sí. Ujú. Y dentro de lo que es también, digamos, y del gobierno nacional, lo que es el Sí. Estado también incluye al Banco Central. Ujú. Y en el pasado, justamente para financiar excesos de gastos por parte del gobierno, sobre todo el gobierno anterior, porque durante este año y este gobierno no se dejó de financiar desde el Banco Central al Tesoro. Lo que hacía el Banco Central era, por un lado, emitir, lo Sí. cual hacía que nuestra moneda perdiera poder adquisitivo Ujú. y por lo tanto cuando íbamos a querer comprar algo, claro, el señor nos decía, este algo vale lo mismo que antes, esto peso que me querés dar vale menos, dame más pesos, ¿no? Y Sí. eso es lo que llamábamos inflación y que muchos llaman impuesto inflacionario porque es la forma en la cual financiaba el Banco Central sacándonos poder adquisitivo a nosotros en los excesos de gasto del gobierno. Ahora, los gobiernos usualmente gastaron mucho más de lo que consideraban prudente los presidentes del Banco Central, igual había que mandarle la plata, por supuesto, Ujú. y lo que hacían para no emitir tanto es endeudar al Banco Central. O sea, tomaban deuda en el mercado y en vez de mandarle pesos que iban a generar inflación y quizás una hiper, ¿no? Le mandaban recursos que eran endeudamiento que tomaba en el sistema financiero, en el Sí. mercado, Ujú. en la última gestión en el sistema financiero, el Banco Central. Claramente el que se gastaba esa plata era el Tesoro, ¿no es cierto? No se lo gastaba el Banco Central Ujú. y así se acumuló toda esta deuda remunerada, que era uno de los grandes dilemas a finales del año pasado, cómo se iba a resolver, Sí. era uno de los factores que nos estaba llevando nos había metido en un proceso hiperinflacionario, o sea, nos llevaba a una hiperinflación porque teníamos un banco central absolutamente quebrado. Y la realidad es que lo que hizo este gobierno, que a mí me parece que es correcto, porque el que se gastó esa plata es el Tesoro, no el Sí. Banco Central, que Ujú. respalda los pesos de todos los argentinos, Ujú. ¿no? Es tomar pesos en el mercado por arriba de lo que vencían y con esos excedentes de pesos, luego de pagar los vencimientos de deuda que tenía, le compraba deuda que le había colocado en su momento el Tesoro al Banco Central o hacía depósitos indisponibles dentro del Banco Central, con el Sí. objetivo de que el Banco Central se diera vuelta y fuera bajando esa deuda remunerada, ¿no? Y Ujú. pasándola donde correspondía esa deuda, que es a quien se la había gastado. Recientemente este proceso terminó cuando recientemente el gobierno anunció que se iba a emitir unas letras que se llamaban letras fiscales de liquidez, las Sí. emite el Tesoro, ¿sí? Y lo que hizo fue darle esas letras en pago de deuda que tenía de vuelta del Tesoro del Banco Central. El Banco Central se dio vuelta, se las vendió, se las dio en pago a los bancos, con el compromiso de que si necesitaban liquidez se las iba a recomprar, Ujú. pero les dio esa deuda del Tesoro a los bancos y a partir de ahí toda la deuda que tenía el Banco Central quedó en el Tesoro, con lo Ujú. cual no debería extrañar que haya aumentado la deuda del Tesoro. Ahora, si uno saca los cálculos de qué pasó con la deuda sumada del Tesoro y la del Banco Central, Sí. en realidad la deuda bajó. Ajá. Lo que Ahora, pasa es que, claro, esto puede descomprimir un poco esa pequeña tensión que hubo en las últimas semanas de un poco hablarse de que podía llegar a haber una corrida otra vez del mercado y demás. O sea, ¿cómo lo estás visualizando vos al respecto? no, lo que se está viendo ahora es justamente al contrario, una calma, ¿no? Una mayor calma. De hecho, los Ujú. meses de mayo y junio
fueron los meses bravos. Después hubo un lunes negro, que fue un amague. Sí. Nunca fue un amague ni siquiera de crisis, pero bueno, mucha gente pensó que iba en Claro, el mundo, que iba a terminar en que una iba a tener algún tipo crisis. de repercusión, sin embargo no fue, digamos, No momentáneo, pasó ¿no? nada, No bueno, ahí pasó se nada. fue Ajá. el riesgo país se fue hasta 1700, pero después volvió a bajar a 1500. Ujú. También los tipos de cambio subieron un poco, los tipos de cambio paralelos, pero Sí, ahora fíjate que están todos bajando y es un poco porque se van entendiendo ciertas cosas que está haciendo el gobierno, cuáles, que en definitiva es ir resolviendo problemas, ¿no? Con un banco central enormemente endeudado, jamás podíamos soñar en tener una moneda medianamente sana, ¿no? Estas ujú, cosas, que un banco central tome créditos sí, para financiar al gobierno, no pasan en ningún país medianamente normal del mundo. Pero eso pasaba acá. Bueno, ujú, hay que corregir estas cosas y a veces mucho no se entiende afuera, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando bajan las reservas, por sí, ejemplo, nos miran con temor, pero es porque antes le enchufaban para pagar la deuda del gobierno, le enchufaban unas letras ujú, intransferibles contra las reservas del Banco Central que no valían nada, y entonces el Banco Central les daba dólares al gobierno, el que pagaba su deuda, y a cambio recibía una letra que no valía nada. ujú, En tanto y en cuanto el Tesoro, que es lo que está pasando ahora, para pagar esas deudas, le pague con los pesos como corresponde al Banco Central, no sí, hay una pérdida patrimonial, porque están saliendo ujú. dólares, pero están entrando los pesos que son pasivos del gobierno, del Banco Central, ¿no? O sea, Ajá. está cancelando pasivos, por Ahora, ¿por qué decirlo. crees vos que hay cierta duda de algunos economistas internacionales europeos? Porque hoy estaba, por ejemplo, entrevistando al doctor Pedro Gómez Romo, que es economista justamente español, y me decía de que, según la visión que tienen varios economistas y analistas europeos, es que la Argentina se está demorando demasiado con el tema de la salida del cepo, que eso puede arrastrar justamente al país algo similar a lo que había acontecido en su momento con el retraso y la demora y el no animarse que planteó en su momento a tomar esa decisión el expresidente Macri. Yo la verdad es que, bueno, el mejor ejemplo, yo creo que deberían haber salido ya a una unificación cambiaria, ¿no? Ajá, Y creo que como ejemplo de cómo sería una salida ordenada de un cepo, está como único ejemplo, la verdad, porque nosotros hemos tenido 22 cepos en el pasado, este es el 23avo. ujú, De esos 22 cepos, 21 los intentaron sostener, todos terminaron en crisis monetarias y cambiarias, tres en las tres hiperinflaciones que tuvimos, y la única salida ordenada fue del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, porque ujú, asumió justo el gobierno de Cambiemos y entendía que tenía que salir rápido. Y bueno, y lo que se aprendió en ese momento es que si uno digamos, sale una unificación cambiaria, que son los pasos a ujú, seguir, no es salir del cepo técnicamente. En sí, ese momento no se salió del cepo, se salió una unificación cambiaria. El cepo es mucho más, son un montón de restricciones y regulaciones sí, que se ponen para que el Banco Central pueda mantener un tipo de cambio que artificialmente, ¿no es cierto? Para que el Banco Central pueda mantener un tipo de cambio que no refleje todo lo que el propio Banco Central le quitó valor a nuestra moneda, ¿no? claro. Pero Ujú, lo que se aprendió en ese momento es que cuando uno sale a una unificación cambiaria, lo que sucede es que sale por debajo de los dólares paralelos, que ahí está reflejado todo lo que vale, verdaderamente dadas esas restricciones, nuestro peso, sí, y no muy lejos, ¿no? ujú, Con lo cual, eso pudo haber sido posible en algunos momentos de este gobierno. Uno, salir además como quiere el gobierno, ¿no? Que es con un pequeño salto del dólar oficial. Estamos sí, hablando, uno cuando asumió, porque realmente con poco más que hubiera subido el tipo de cambio oficial podría haber gestado una unificación cambiaria. El otro momento en los meses de marzo y abril, que la brecha entre ambos tipos de cambio era muy chiquita, entre los dólares paralelos financieros
y el tipo de cambio oficial. Sí. Lamentablemente esa oportunidad se perdió en mayo y junio porque Ajá. el Banco Central, para cancelar parte de esos pases pasivos, ¿sí?, no pasárselos a esa parte al Tesoro, lo que hizo fue emitir. Ajá. Emitió Ahí mucho. cometió un poco de errores entonces. Algún error Ujú. cometió porque Ujú. evidentemente la moneda argentina se depreció. Es que en ese momento, si recordás, en mayo-junio se discutía en el Congreso los proyectos tanto de el paquete fiscal como la ley Sí, base, ¿no? claro. Y la verdad es que nuestros legisladores Ujú. demostraron que Ujú. tienen pocas ganas de No, cambiar de rumbo. no actuaron con demasiada vocación de servicio, ¿no? Ahora, No, no, para Aldo, nada, con lo te cual hago, generó mucha sí, y incertidumbre claro, eso, es ¿no? ahí empezó a generar una pequeña hecatombe. Bueno, ahora, teniendo en cuenta la postura que tiene el presidente argentino, Milei, ¿no? De dolarizar, ¿no conviene en este caso, ya que estamos viendo que la cosa aparentemente se va diluyendo, no sé cómo va a terminar, pero fortalecer el peso argentino como ha pasado con otras monedas en la región latinoamericana? Y no seguir apostando a algo que se está viendo, por ejemplo, que en Ecuador no está dando buenos resultados? A ver, separemos las cosas porque una cosa es la dolarización, Sí. que me parece que es toda una discusión que podemos verla después, pero no es muy interesante porque no se va a dar en el corto plazo. Si eso se da, Sí. yo creo que va a ser difícilmente antes de 2027. Ajá. Porque imagínate que todavía no hemos logrado resolver lo que le preocupaba a estos economistas españoles, Sí. que es justamente unificar el tipo de cambio. Estar pensando en una dolarización Ajá. es como que parece muy lejano. Entonces, Pero ellos lo que hay que hacer hoy, no tienen una justamente, visión un poco más clara porque han padecido este tipo de situaciones con anterioridad. ¿quiénes en Europa? Claro. No, no, ellos no hacen este tipo de barbaridades que hacemos nosotros. Ujú. Con lo cual, nosotros tenemos una historia nefasta. Si hubiéramos querido aprender, debimos haber aprendido. ¿Y por qué crees de que nuestra- plantean esto, ¿no? De la idea de no dolarizar. ¿Dónde están parados ellos como para Vos plantear estás hablando, esta mira, los postura? europeos son los menos indicados para hablar de dolarización, ¿no? Ujú. Sobre todo los que viven en España y en la zona del euro, porque ellos justamente lo que hicieron fue cambiar sus monedas por una moneda que no es propia, sino de un conjunto de De países, países, ¿no? claro, con el euro, O sea sí. que Ujú. mucha diferencia no hay, Ujú. pero el punto de que vos hacías de que habría que apostar por fortalecer el peso, sí Sí. tiene que ver con esto que venía comentándote hace un rato, en la Ajá. medida que hubo que cancelar pases pasivos emitiendo más pesos que la gente, de lo que la gente quería, eso lo que hizo es que nuestra moneda se depreciara, ¿no? Sí. Eso lo viste Ujú. en los tipos de cambio que empezaron a subir los mercados libres. Ujú. Bueno, y eso sí es lo que tiene que hacer el Banco Central, tratar de recuperar los valores que tenía el peso en los meses de marzo-abril, aunque sea reducir la brecha cambiaria Ajá. a esos niveles, ¿no? A los mismos niveles, Ujú. porque de esa forma se consiguen tres cosas que son importantes. A ver, Una, decime. Ujú. se pone a tiro, ¿no?, el hecho de poder hacer una unificación cambiaria con un salto pequeño del tipo de cambio en lo oficial en los próximos meses. Ajá. El segundo motivo es que empieza a desaparecer y diluirse esta expectativa de un salto del tipo de cambio que hace que los exportadores liquiden Claro. menos dólares Ujú. y los importadores compren más. Sí. Con lo Ujú. cual, claramente eso hace difícil comprar reservas al Banco Central. Fíjate que Ajá. cuando la brecha era chiquita, compró cualquier cantidad de dólares el Banco Sí. Central. ¿No es Ujú. cierto? Bueno, es justamente por eso. Si la Ujú. brecha es chica, el salto posible es chico, vendo hoy. Ujú. Y al importador no le importa mucho comprar Ujú. divisas urgentes, ¿no? Y, y si el Banco Central, bueno, está comprando más dólares, Sí. la realidad es que eso también resuelve las dudas que hoy tiene la Argentina al respecto de su capacidad de pago de deuda durante el año que viene, que tenemos Sí. fuertes Ujú. vencimientos, ¿no? Claro. Que es lo que hace que nuestra percepción de riesgo haya subido a más de Otra vez. 1.500, Sí. ¿no? Entonces, Ujú. creo que se resuelven varios problemas
que tiene hoy la Argentina si lo que se hace es recuperar el valor del peso y achicar la brecha mucho, cosa de que no haya dudas al respecto de qué va a pasar el día de mañana con una unificación cambiaria o que pueda llegar a haber un salto, ¿no?, del tipo de cambio oficial. Ahora, otro temita que viste se conoció en estas últimas horas, que es el tema de la flexibilización del propio Banco Central con estas normas para favorecer el blanqueo. Algunos dicen de que puede ser un tema con un afán recaudatorio, teniendo en cuenta los desfasajes que se están viendo igualmente dentro de la economía nacional. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, la verdad es que yo creo que es una lástima que se vaya a hacer el blanqueo con un cepo, porque va a ser más difícil Ajá. que haya mucha gente motivada a entrar, ¿no? O sea, genera un cierto desaliento a Sí. blanquear los recursos, Porque pero ahí de alguna manera se eliminó lo que era lo que decían algunos, la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para qué, para rechazar, digamos, una transferencia en dólares. sí, exactamente. Lo Ajá. que pasa es que en realidad lo que se está haciendo en este momento es A ver, tratar, ¿sí?, de eliminar sí, todas las trabas absurdas que se pusieron para hacer sí, cada vez más difícil ujú, la operatoria de la gente, de las empresas, sí, en los mercados paralelos financieros, ¿no? ujú, Porque después en el mercado negro ibas y operabas cuando se te daba la gana, ¿no es cierto? ujú, Pero fíjate que con todas esas medidas, justamente lo que vos estabas obligando a la gente, que no se iba a quedar con pesos que pierden valor, ujú, es a negrear sus ahorros, sí, ¿no? claro, Porque ujú, si compraba dólares en los mercados paralelos financieros, como son legales, quedan registrados, la ujú, AFIP sabe que compraste dólares, que tenés esos ahorros. En cuanto a mí me obligaste a ir al mercado negro, chau, desaparecí ujú. con mis ahorros para la AFIP, O- ¿no? sí, Entonces, pero todas digamos, estas dificultades, ujú, esas trabas que no tenían que hacer a una mayor demanda de dólares en sí, sino hacernosla difícil, sí, son las que efectivamente hoy se están eliminando, y ujú, está bien que eliminen todas aquellas que encima pueden dificultar el blanqueo, porque ujú, no solamente es importante por un tema recaudatorio el blanqueo, sino que imagínate que todos esos dólares que van a entrar a la economía argentina van a servir para financiar la demanda interna, ¿no? ajá, Que bastante pobre está evolucionando, ¿no? Con sí, lo cual va a ser un ujú. motor Para ir de... descomprimiendo también en ese sentido un poco la cosa, ¿no? Exactamente, va a ser un Ujú, motor para la ujú, recuperación. Claramente que haya un blanqueo exitoso le conviene al Estado porque hace más fácil ujú, cumplir con esta meta que se puso de igualar siempre los ingresos ujú. con los gastos, Sí, sin recortar tantos gastos, también para poder bajar impuestos que son dañinos para la economía, como es el caso del sí, impuesto país, por ejemplo, y claro. después eliminarlo a partir del 1 de enero del año que viene. Ujú, Y bueno, y la verdad es que ¿viste? Esto de morigerar el costo en términos de disminución de gasto del Estado también es muy importante, ¿no? sí, Y bajar. ujú, Así que yo creo que por ahí va la importancia de que este blanqueo ujú. sea exitoso. Pero bueno, se va a dar en un contexto que no va a ser el mejor en todo caso con el cepo, Ujú. pero yo creo que medianamente bien le va a ir. Sí, ahora con el respecto al tema del endeudamiento del país, ¿no? Es esa tremenda deuda, porque se sabe que, bueno, se estima que el PBI del país está oscilando entre los 470.000 millones y los 500.000 millones de dólares, lo que de alguna manera está indicando esto que te digo, ¿no? La tremenda magnitud, lo grosso de este endeudamiento tremendo que tiene la Argentina, ¿no? ¿Cómo vamos a ir saliendo de eso? Mira, justamente no endeudándote más, que es lo que acaba de anunciar el gobierno, que incluso se va a poner explícitamente en el presupuesto del año que viene, ¿no? Ajá, Lo es no endeudarse para pagar intereses, por ahí sí refinanciar esa deuda, pero en la medida que la economía crezca, esa deuda en términos de lo que nosotros producimos se vuelve cada vez menor, ¿no? ujú, Hasta ahora lo que hemos visto es una deuda en términos del PBI que fue creciente, y eso que en la anterior gestión se ocultó un montón de deuda, ¿no? Hay claro. un montón de juicios que vamos a tener que pagar, Ujú. que
como los de YPF, que cuando lo sumemos a la deuda va a ser otro salto y un montón de deuda que también se ocultaba en el Banco Central, que ahora hubo que reconocer. Ahora hay una deuda que, bueno, van a tratar de pelearla en el Congreso, que tampoco figura en ningún lado, de los bonistas que no participaron del último canje. Sí. Y bueno, y si ya perdimos una instancia, si perdemos la siguiente, estamos listos. Estamos listos, ahí vamos a tener más dificultades. O sea, ¿cómo va a afectar el bolsillo de los argentinos, por último, Aldo? Porque realmente ya no dan para más, ¿no? O sea, están totalmente destruidos, ¿no? Agujereados por los cuatro costados. Esto el gobierno lo va a tener en cuenta, porque lo que estamos viendo es que no hay contemplación, no hay compasión hacia los consumidores, hacia los ciudadanos que realmente están en una situación realmente muy compleja, ¿no? Bueno, pero ¿por qué estamos en una situación muy compleja? Porque en el anterior gobierno nos dedicamos a financiar con impuesto inflacionario, destruyendo nuestra moneda, y uno de los factores empobrecedores de cualquier sociedad es la inflación. Una inflación no hay una manera de que esto sea un poco más tranqui, que no sea tan violento, porque el tremendo incremento que hemos tenido con la cuestión de los servicios, de los impuestos, ¿no? Lo que es el tema de la ABL, lo que es el tema de los impuestos complementarios, que inclusive se está notando tremendamente en las zonas rurales, ¿no? Están siendo muy afectados también el tema de los servicios, la energía. ¿No hay un poco una desproporción? ¿No es demasiado brusco esto que se está implementando? Porque realmente la gente no tiene un mayor ingreso, lo estamos viendo en la diaria, ¿no? O sea, la queja, el reclamo que hay de la sociedad en su conjunto, un 70% de la ciudadanía ya está planteando este tipo de cosas, que el bolsillo ya no da para más, ¿no? No, eso es cierto, pero hubiera dado para mucho menos si hubiera continuado el proceso hiperinflacionario y hubiéramos terminado en una hiperinflación por continuar con el mismo camino del gobierno anterior. La única forma segura de frenar un proceso hiperinflacionario es cortando la emisión. O sea, cortando el financiamiento al tesoro desde el Banco Central, que es lo que hizo este gobierno. Ese grifo ya está cerrado. O sea, eso definitivamente por ahora está cerrado. No va a haber hiperinflación, o sea que ya tienen un beneficio con respecto al otro escenario, lo que también obliga, si vos no tenés al Banco Central para que te financie, tenés que igualar los gastos con los ingresos. O sea, y eso es lo que ha generado esta tremenda desaceleración, que ayuda justamente a que cada vez seamos menos pobres en todo caso. Lo que falta resolver, que es el otro factor empobrecedor de cualquier sociedad, es que es la recesión que se heredó del anterior gobierno. ¿Por qué? Porque en el anterior gobierno estábamos hablando de un proceso hiperinflacionario, íbamos a una crisis, ¿no? Una crisis hiperinflacionaria, la peor de todas. Imagínate, los argentinos lo que hicimos durante todo ese tiempo es ahorrar lo más que pudimos, por supuesto, en divisas, bajo el colchón, donde sea, en la caja de seguridad. Y si todos estamos haciendo eso para poder morigerar el impacto negativo que tiene una crisis en el bienestar de tu familia, lo que estás haciendo es dejar de consumir y de invertir. Lo mismo están haciendo las empresas, que ven el mismo escenario, y eso implica que la demanda interna, que es el motor realmente de la economía, se desploma. ¿Para quién vas a producir? ¿Para quién vas a trabajar? No hay del otro lado. No tenés consumo, claro, muy bien. Y tenés una recesión. Bueno, ahora hay que superar el tema de la recesión, y para eso vos tenés que convencer a la gente de que justamente va a cambiar de rumbo. El país va a cambiar de rumbo, va a dejar de ser un país en vías de empobrecimiento. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Es lo que se están preguntando muchos, Aldo, ¿no? Mirá, ¿llegamos a aguantar este pasaje, a este cambio? Cuando uno hace un macanón grandote en su casa o en su trabajo, no queda más, las varitas mágicas no hay. Y en los países los gobiernos son seres humanos, no tienen varitas mágicas, con lo cual se hace lo mismo que en una familia, cuando uno hace un macanón grande o en un trabajo, que es apretar los dientes y resolver los problemas. Portate bien, dame un poco más de ánimo, de optimismo, a ver cómo lo resolvemos. Lo que pasa es que tenemos, por un lado, yo creo que más o menos hay alguna convicción de todos los argentinos de que el gobierno quiere cambiar de rumbo, más allá de que yo pueda discutir algunas de las medidas
Sí. que ha tomado, es cierto que quiere cambiar de rumbo. Ahora, lo que pasa es que los rumbos económicos y políticos en cualquier país del mundo se fijan por leyes, o sea, el rumbo desastroso que tuvimos hasta ahora se fijaron por leyes. ¿Y quién cambia las leyes? No el Poder Ejecutivo, que tiene muy poca capacidad de cambiarlas, y en determinadas circunstancias con esto que se llama los DNU, ¿no? Los decretos de necesidad y urgencia. Las leyes se cambian en el Congreso. Por eso fue un problema que el Congreso, que hablábamos antes, ¿no?, generara tanta incertidumbre con su bajísima predisposición a cambiar de rumbo, ¿no? Dilataron demasiado, dilataron mucho tiempo las la gente cuestiones, ¿no? está rezando, ¿no? Claro, sí. Demoraron y dilataron mucho santos. tiempo, sí. Gracias, Aldo. Esperemos de que, bueno, los ánimos de la gente continúan de alguna manera siendo positivos, a ver si podemos afrontar este Mira, duro lo trance. Que sí puedo decir es, en el segundo trimestre tocó fondo. Ahora necesitamos más señales que generen confianza sobre el futuro para que la recuperación, y ir a una unificación cambiaria también, ¿no? Para que la recuperación sea más fuerte y en algún momento la podamos notar en el bolsillo de todos. Ojalá que sea lo más rápido posible. Un gran abrazo. Gracias, como siempre. Un abrazo. Estamos en contacto. El doctor Aldo Abraham.